Pregunta, ¿por qué pasamos de un superávit a un déficit creciente en energía? Primero, hay mayor consumo energético. La industria industrializada consume ¿qué cosa? Energía. ¿Sí? Aumentar los ingresos de los argentinos, ¿qué consume? ¿Más qué? Energía. Hay un crecimiento abismal del consumo energético. Y esto es clave, obviamente, un país que se desarrolla como la Argentina del 2003 va a consumir más energía. Pero nos pasó que la principal empresa energética, que ¿quién era? Repsol, no invertía y no aumentaba la producción. Entonces, si vos tenés que la producción energética se mantuvo estancada, porque la principal empresa, que era Repsol, en vez de invertir y aumentar la producción, remitía utilidades al extranjero, y además, desarrollándote, aumentás el consumo energético, que llegamos al 2011, que perdimos el autoabastecimiento energético, y a partir del 2011 empezamos a tener un déficit energético creciente, y por lo tanto hoy la energía demanda cada vez más ¿qué? Dólares. ¿Qué medida estratégica tomó el gobierno nacional en el 2012? Estatizó YPF. ¿Sí? Estatizó YPF porque la idea es justamente volver al autoabastecimiento energético, porque si volvemos al autoabastecimiento energético, la energía va a ser un sector que deje de mandar dólares, pero nos va a llevar tiempo. Y por eso ahora YPF, en vez de remitir utilidades como hacía Repsol, ¿qué hace YPF? Invierte en producción, aumenta la producción para tratar de empezar a reducir cada vez más el déficit energético y que este sector deje de mandar cada vez más dólares. Y hay un punto ahí, que hay un lugar que se llama Vaca Muerta. En Vaca Muerta se estima que hay 22 PBI argentinos. Por lo tanto, si nosotros logramos empezar a aumentar o empezar a hacer producir vaca muerta, vamos a lograr por primera, y si YPF sigue siendo del Estado, vamos a lograr por primera vez que la Argentina no dependa más de los dólares de ¿quién? De la oligarquía. De la oligarquía. Por eso la intención de ellos es privatizar YPF nuevamente, porque saben que en Vaca Muerta tenemos una mina de oro. Y que si nosotros logramos empezar a producir vaca muerta, no discutimos más el tema de la restricción externa. Es más, hace poco salió un artículo en el diario Clarín, brillante, pero fíjense que decía que si Vaca Muerta empieza a producir, vamos a empezar a tener el problema de la abundancia de dólares. Fíjense que para ellos siempre todo es un problema. Y lo puso así, que si Vaca Muerta empieza a producir, el problema no va a ser la falta de dólares, va a ser la abundancia de dólares. También es un problema para Clarín eso. ¿Qué es eso? Turismo. La línea roja, ¿qué te muestra? Que el turismo empezó a ser cada vez más ¿qué? Deficitario. Sobre todo a partir del 2011. Nosotros teníamos un superávit turístico. ¿Qué significa superávit turístico? Que los dólares que traían los turistas eran más de lo que los turistas argentinos iban al extranjero. Se revirtió. Ahora que tenemos déficit turístico. Por dos causas principales. Una es que le aumentaste el poder de compra a los argentinos, el poder de consumo. Le aumentaste los ingresos. ¿Eso es bueno? Sí, pero en parte después se quiere empezar a ir ¿a dónde? A Miami, a Brasil. ¿Sí? Y se van, porque no van a ir a baranear a Mar del Plata. Y entonces te empieza a generar una salida ¿de qué? De dólares. Y empezaste a ver que los tipos con la tarjeta empezaron a comprar productos en el extranjero barato. ¿Sí? Yo trabajo en la Superintendencia de Seguros, camina, los empleados de la Superintendencia de Seguros, en vez de estar trabajando con la computadora, ¿qué estaban haciendo? Comprando productos en China barato con tarjeta. ¿Cuál es el problema? Que ese producto entra, pero ¿qué salen de la Argentina? Dólares. Entonces, fíjense, el turismo, que antes era superavitario, era un sector que era generadora de dólares. Ahora el turismo también, igual que la energía, se empezó a transformar en un sector ¿qué? Demandante de dólares. Demandante de dólares. ¿Sí? Y eso empieza a dar cada vez más presión sobre el tema de ¿qué? Del dólar. De vuelta, ¿cómo hago de un día para el otro para que el turismo y para que el sector energético vuelvan a ser superavitarios? ¿Cómo hago? Sencillo, ajusto.
Le pulverizo el ingreso a los argentinos, ¿y quién va a salir al extranjero? Nadie. Vuelve a ser el sector turista superavitario. Y si ajusto y desplomo el crecimiento, ¿qué va a pasar con la demanda de energía? Se va a empezar a reducir. Y la energía va a volver a ser ¿qué? Superavitaria. Ahora, el problema es que vamos a tener de vuelta el problema de ¿qué? Del desempleo, ingresos bajos, pobreza, indigencia. La decisión nuestra es no ajustar y seguir desarrollándonos. Pero esto demanda dólares. ¿Sí? Algunos agravantes. Fíjense esa línea azul. Mejor la verde. ¿Saben qué es eso? La deuda pública externa en términos de PBI de la Argentina. ¿Qué pasó durante todos estos años? Descendió. Desendeudamiento fenomenal. Pasaste del 95.3 de deuda externa pública en términos de PBI, ¿a qué dato? 13.3, el último dato que tenemos. Fíjense el abismal desendeudamiento externo de la Argentina, cómo la línea verde bajó. Primero porque estamos pagando deuda, le pagamos el 100% de la deuda ¿a quién? Al Fondo Monetario Internacional, y además atado la reestructuración de la deuda que hizo Néstor y Cristina, que implicó una quita de 67.000 millones de dólares gracias a la reestructuración, que el 92% de los bonistas aceptaron la reestructuración, salvo quiénes, los bonos holdados que están en la Corte Suprema norteamericana. Pero el resto la aceptó. ¿Qué hiciste? Desendeudamiento fenomenal. Ahora, pregunta, ¿con qué pagamos la deuda? Con dólares. Porque no estamos haciendo lo que hizo ¿quién? Menem en los 90. Miren, Cristina podría solucionar la restricción externa o la posibilidad de restricción externa en 2 minutos. ¿Cómo? Endeudándonos a tasas desorbitantes en el extranjero. Total, dice que la pague el que viene. Que la pague el que viene. En cambio, y le doy todos los dólares a los argentinos que quieran. Pero sin embargo, ¿cuál es la decisión del gobierno nacional? Seguir desendeudándonos, salvo si existe alguna posibilidad de endeudarnos para financiar obras de infraestructura. Pero si no, es seguir desendeudando. Pero de vuelta, necesita dólares. ¿Qué es esto? Fíjense, un agravante, crisis financiera internacional, el mundo se desploma. ¿Qué nos quisieron vender? Que los últimos 10 años de desarrollo nacional fueron ¿por qué? Viento de cola. El mundo que crece y nos arrastra a nosotros. Ahora, los medios de comunicación ya no hablan más de la crisis del mundo, porque lo único que nos tendría que mostrar es cómo el mundo se desploma. Ahí tienen la tasa de crecimiento de los 4 socios comerciales más importantes de la Argentina. Miren Brasil, la primera. Brasil casi no crece. Está prácticamente estancada Brasil. La segunda es China. China sigue creciendo, pero a tasas ¿qué? Menores. Sí, las tasas chinas eran del 10%. El último dato de crecimiento de China fue 7 puntos. Es decir, China crece, pero a tasas cada vez menores. Miren la eurozona. ¿Qué está haciendo la eurozona? Se está desplomando. Se está desplomando. Y la última, ¿quién es? Estados Unidos. Casi no crece. El mundo está estancado. Fíjense cuál es el resultado. Ese es lo que está en rojo, lo que está pasando con el comercio exterior. ¿Qué está pasando con el comercio exterior? Se está derrumbando. El mundo está en crisis. Y el problema es que el epicentro de la crisis son ¿qué países? Los desarrollados. Ahora, siempre que los países desarrollados entran en crisis, ¿qué tratan de hacer? Trasladar su propia crisis a los países subdesarrollados. Siempre. Es el intento. Fíjense, ¿qué quieren hacer los países desarrollados en toda crisis de ellos? Que la crisis de los países desarrollados la pague la clase trabajadora de los países subdesarrollados. ¿Cómo? 2 cosas. Uno, primero, se recae la demanda externa y por lo tanto la Argentina restringe la exportación porque hay menos demanda del mundo, ¿sí? Por eso el gobierno que está haciendo misiones comerciales con otros países que no están en crisis. Pero 2, y más importante, en el mundo como estamos en crisis aparece lo que se llama excedente de mercancías. ¿Qué son excedentes de mercancías? Producción de países como China que producen pero no la pueden ¿qué? ¿Y qué tratan de hacer? Venderlas a nosotros. Si esas containers de productos chinos entran, ¿qué pasa con la industria? Quiebra.
desaparece. Y el crecimiento, ¿y qué crece? El desempleo. Entonces, la crisis financiera internacional es obviamente un agravante a la restricción externa, porque obviamente se restringe el comercio internacional, decrece el crecimiento de las exportaciones y los países desarrollados tratan de colocar sus excedentes de producción en la economía como la Argentina o América Latina. Y entonces, más que viento de cola, es viento de frente. Bueno, este es buenísimo. ¿Saben qué es ese gráfico? La tenencia de dólares per cápita. ¿Quién es el primero? Argentina. Después tienen Panamá, Tailandia es el último. ¿Sí? Pero ahí tienen un grupo de países. Fíjense qué es esto, la tenencia de dólares de argentinos per cápita. ¿Cómo estamos? En el primer mundo. Esto es histórico. Somos los primeros. Esto es cuando decimos que la cabeza del argentino está ¿qué? Dolarizada. Y esto le pone un agravante. Ahora es cierto, no porque el argentino sea tata, sino por la historia económica argentina. El argentino sufrió el Rodrigazo, el argentino sufrió a Sigó, que dijo el que apuesta al dólar pierde, el argentino sufrió la crisis hiperinflacionaria, el argentino sufrió a Dualde, que dijo el que depositó dólares recibirá ¿qué cosa? Dólar. ¿Y qué recibió? Peso. Donde Aldo Piñanelli era el presidente del Banco Central y ahora está en los medios de comunicación dando clase, está muy preocupado porque el argentino no puede ahorrar en dólares. Y él fue el presidente del Banco Central que le especificó todos los ahorros en dólares. Y ahora se preocupa porque el argentino no puede supuestamente ahorrar en dólares. Bueno, eso que pasó en la historia económica argentina hace que la cabeza del argentino está dolarizada. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sí? No. No, eso no. Llama viejo. ¿En qué año fue? Ah. No se escucha. No, Digo que también vivimos el desagio y la tablita. de Machineo. Perdón, de Martínez Dios. Bueno, ¿esto qué hace? Eso famoso de que el jubilado compra el sueldo y cobra la jubilación y parte la guarda ¿para qué? Para comprar dólares. Y el argentino, gana más y ahorra ¿en qué? En dólares. ¿Sí? Y esto es un tema. ¿Por qué? ¿Cuántos dólares hay de argentinos fugados del sistema? 180.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? 180.000 millones. ¿Cuántos son las reservas del Banco Central hoy? 29.000 millones de dólares. Imagínense si todos los dólares que fugaron los argentinos del sistema estarían en el sistema. ¿Estamos discutiendo la restricción externa? No. 180.000 millones de dólares fugados del sistema. ¿Qué es fugado del sistema? Que o lo tienen en el extranjero, o lo tienen en el colchón, o lo tienen en una caja fuerte. Y eso es lo que está mostrando eso. Fuerte tenencia de dólares y que el argentino siempre quiere comprar dólares. ¿Sí? Y esto obviamente le pone un agravante al tema de la restricción externa de los dólares. Y acá está, ministro de Agricultura. ¿Qué dijo la otra vez? En este contexto, donde hay un modelo de desarrollo nacional, donde crecemos, donde aumenta la inversión, donde se genera puestos de trabajo, donde aumenta el consumo, donde nos reindustrializamos, donde nos desendeudamos, hay una economía que cada vez necesita más que dólares. Y además hay un gobierno nacional que tomó la decisión de no ajustar y seguir desarrollándonos. Por lo tanto, la necesidad de dólares va a seguir ¿qué? Creciendo. En este contexto aparece este sector que dice no vendo dólares, no liquido los dólares. Y ahí dice el ministro de Agricultura, hay 8 millones de toneladas de producción sin liquidar de la cosecha pasada. ¿Dónde los tienen guardados? En los hilos bolsa, especulando y extorsionando. ¿Y qué dice? Bueno, esos 8 millones de toneladas se calcula que son entre 4.000 y 5.000 millones de ¿qué? De dólares, de la cosecha pasada. No los vendo. ¿Y qué dice el tipo? ¿Por qué no los vendo? ¿Por qué no los quieren vender? Exacto. Porque quieren llevar el tipo de cambio ¿a cuánto? A 3. ¿Están seguros que el tipo de cambio está a 3? ¿Y qué te dicen? Y te lo dicen en la cara,
No, el gobierno no lo va a poder sostener a 8. Lo vamos a seguir presionando. Pero ellos presionaron para llevarlo a 8, compañeros, ¿sí? No, a 8 no, a 13. No, está bien, yo estoy hablando de la situación anterior. Ahora vamos a hablar de la situación anterior. Porque este gobierno, digamos, devaluó. Al devaluar, no hubo una devaluación. No, voy a tratar de explicar por qué no. A ver, ajustate el tipo de cambio, sí. Pero cuando se habla de devaluación, se habla de devaluación ortodoxa. Y voy a tratar de explicar qué es una devaluación. ¿Sí? Porque también ahí, yo lo que digo es, ¿sí ajustaste el tipo de cambio y lo llevaste a 8? Sí. Y es la decisión del gobierno. Ahora, ¿eso es la devaluación ortodoxa? No. Eso es lo que quieren ellos. Fíjate vos que, ¿cuál es el punto? Y por eso te están presionando. Nos dicen que el dólar ilegal es el dólar, lo llaman el dólar libre. Si es el dólar libre, a mí me enseñaron en un libro de economía, que si es libre, ¿cómo se fija el precio? A través de la oferta y la demanda. ¿Sí? Y ellos se instalan. Porque, ¿cuál es la idea? Che, es el dólar libre. Y el dólar libre a través de la oferta y demanda, ¿cuánto da? 13. Ahora, estas 2 últimas semanas, ¿qué pasó con la demanda del dólar ilegal? Se desplomó. ¿Y cómo está el precio? Igual. Y yo digo, o los libros de economía estaban mal, o el dólar ese no era libre. Alguien lo estaba fijando. Y yo creo que los libros de economía son muy malos, pero que en eso tienen razón. Que si la demanda cae, el precio cae automáticamente y sin embargo el dólar se mantiene a 13 pesos. ¿Qué nos dimos cuenta? Que no es dólar libre, que no está fijado por la oferta y la demanda, sino que es la expresión de deseo de ciertos sectores que te dicen quiero el dólar a 13 pesos. Igualmente que el día 2 de enero, cuando empezó a subir el precio del dólar blue, teóricamente el movimiento del mercado era la pregunta al final. Dale, después lo vemos, dale. Pero fíjense que justamente ellos te quieren, y ahora vamos a discutir esto del tipo de cambio, ellos te quieren llevar a 13 pesos. ¿Y qué te dicen? Ah, este es un modelo de desarrollo que genera cada vez más necesidad de ¿qué? De dólares. Aguanto, espero. Y le voy a intentar torcer el brazo. Eso es lo que se llama corrida cambiaria. Estos son algunos cuadros, yo no los quiero aburrir, pero esta es el margen de ganancia que tienen los tipos en los distintos productos, ¿sí? Estos diferenciados, cómo ganaban antes y cómo ganaban después. Estos son 4 gráficos que te muestran 4 cosas distintas. La tasa de ganancia de los tipos cuando el dólar estaba a 6,84 era alta, ahora que está en 8 es altísima, igual no quieren ¿qué? Vender. Y estos son todos los beneficios que le dio el Estado Nacional al sector agropecuario. ¿Saben cuánta plata le dio el Estado Nacional al sector agropecuario en el año 2013? 6.000 millones de pesos de beneficio. Crédito del Banco Nación, el INTA, es decir, el Ministerio de Agricultura. Al sector agropecuario se le dio el año pasado 6.000 millones de pesos para financiar la producción, lo cual demuestra esto, que el gobierno no está en contra de estos sectores. Quieren que produzcan. Ahora, y no es el Estado, ¿quién es el que le da la plata? Los argentinos, que pagamos impuestos para darle 6.000 millones de pesos a los tipos para que produzcan. ¿Y qué hacen los tipos? No venden. Y nos extorsionan. Miren eso. Ahí tienen 2007 hasta la actualidad los picos, las especulaciones, las corridas cambiarias. ¿Saben cuáles son los picos? Cuando los tipos salen a comprar dólares y restringen la oferta. Pero sobre todo cuando compran dólares. ¿Qué son eso? Las distintas corridas cambiarias que tuvimos desde el 2007 nada más. Ahí está la última, que está subiendo. ¿Qué implica esto? El gobierno nacional de 2003 hasta la actualidad sufrió 7 corridas cambiarias. En promedio, por corrida cambiaria, el Banco Central perdió 3.500 millones de dólares. O sea que las corridas cambiarias que te hacen los tipos para torcerte, ¿qué cosa? El brazo, cuesta dólares. Porque los tipos te hacen la corrida cambiaria, te salen a comprar dólares, te restringe la oferta y ¿qué hace el Banco Central? Le sale a vender para mantener ¿qué cosa? El tipo de cambio y que no te tuercen el brazo.
7 corridas cambiarias, los cuales perdimos 3.500 millones de dólares en promedio. Imagínense si esos dólares hoy los tuviera ¿quién? El Banco Central. Los perdimos en las corridas cambiarias que hacen los tipos. ¿Qué es eso? Reservas. 2003 hasta la actualidad. Fíjense, vieron que las reservas están creciendo, creciendo, creciendo y en un momento se caen. ¿Por qué se caen ahí? Se le pagó el Fondo Monetario Internacional. ¿Y después volvimos a qué? A recuperar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2012. Llegamos a nivel de reserva récord, 52, 53 mil millones de dólares. Y a partir de ahí empiezan a ¿qué? A caer. ¿Por qué empiezan a caer? Porque empieza a resultar efecto del desarrollo. Por ejemplo, el sector energético, que dijimos, antes ofrecía dólares, ¿ahora qué hace? Demanda. Necesitamos pagar la energía. El turismo, que antes ofrecía dólares, ¿ahora qué hace? Demanda. La industria, que sigue creciendo, demanda cada vez más ¿qué? Dólares. Y entonces las reservas empiezan a ¿qué? A caer. ¿Y qué es lo que están viendo los tipos? Esto. ¿Y entonces qué te dicen si ven esto? ¿Cuál es la idea de estos sectores? No lo van a poder sostener el tipo de cambio. Es esto de que vos decís, ¿cuál es el mensaje de los tipos? ¿O lo que están pensando? Le voy a vaciar la reserva. ¿Sí? Miren eso que está en rojo, ¿saben qué es? El 2002. Miren qué pasó con la reserva. Se desplomaron. ¿Qué pasó? Y lo que está en negro, ¿qué es? El tipo de cambio. Fíjense que el tipo de cambio, ¿cómo estuvo en los 90? Congelado. ¿Cuánto? 1 a 1. Se desplomó la reserva. ¿Y qué fue? El ajuste del 2002. ¿Cuánto subió el tipo de cambio? ¿De 1 a cuánto? A 4. A 4. Y los tipos ven eso. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Te quiero llevar a dónde? Al 2002. Pero ¿cuál es el problema? Miren, para los tipos, miren el nivel de reserva que teníamos en el 2002 y miren el nivel de reserva que tenemos ahora. Digo, la situación es como distinta, muy distinta. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy el poder de fuego del Banco Central, ¿cómo es? Mucho mayor. Pero los tipos igual quieren insistir en llevarte a dónde? Al 2002. Y ahí está la discusión con el compañero que había planteado. Este es el plan de la derecha. Ahí tienen los puntos. Esto es lo que quieren obligar a hacer que haga quién. Cristina. ¿Qué es el plan de la derecha? Primero, mega devaluación. Vos subiste el tipo de cambio hoy 25%. ¿Qué es una mega devaluación? 2002, ¿cuánto subiste el tipo de cambio? 400%. ¿Es distinto un 425? Extremadamente distinto. ¿Los tipos se conforman con una devaluación del 25? No, quieren más. ¿Y dónde es el nivel de ellos, según ellos, que es razonable? 13. Segundo, ¿qué medida quieren? Tarifazos. ¿Qué son tarifazos? Que aumenten todos los servicios públicos. Que le quiten los subsidios, pero no en términos racionales. Que quiten totalmente los subsidios. Porque no nos quieren financiar, dicen. ¿Qué voy a pagar impuestos para mantener los subsidios? Tarifazo. Que suba el agua, el gas, la electricidad y el transporte público. Tercer medida, ¿qué es? Ajuste fiscal. ¿Qué es ajuste fiscal? Reducción de la inversión pública. Basta de procrear, basta de hacer facultades, basta de hacer escuelas, basta de hacer casas, basta de faltar calle. Eso se llama ajuste. Reducción de la inversión pública. ¿Por qué? Porque no quieren financiar. No quieren poner plata. Cuarta medida. Congelamiento del salario nominal de los trabajadores. Basta de las paritarias. Quiero los salarios ¿de quién? De Bangladesh. En dólares. Te congelo el salario nominal. Fin de las paritarias. Siguiente medida, desregulación de los precios. Che, ¿qué es esto de precios cuidados, alerta temprana, que el Estado se sienta a discutir los precios? No, que el precio lo fije ¿quién? El empresario. ¿Con total qué? Libertad. Y si le llevas el tipo de cambio a 13,
¿cuánto va a ser la suba de precios en la Argentina si le da libertad a los empresarios para que ajusten precios? Más, porque ajustan por las dudas. Inclusive ajustan sectores que no tienen ni un solo costo en ¿qué? En dólares. Por ejemplo, los corralones, proveedores de la construcción, no tienen un solo costo en dólares, pero ¿qué te hacen? Te lo trasladan todo a precio. Tienen la facturación y la ganancia dolarizada. ¿Sí? Es más, todos los sectores económicos de la Argentina hay un sumo que lo tienen en peso. El salario de los trabajadores. Por eso yo le digo, bueno, ajustá en dólares, pero también ajustamos en dólares los salarios de los trabajadores. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Se calcula que es el 20% de los productos que consumimos en la Argentina tienen insumos importados, son importados. Entonces, ¿es racional que te trasladen toda la suba del tipo de cambio a precio? No, ni mucho menos, pero los tipos lo hacen, aunque tengan costos en pesos. Y si vos no lo controlas, no lo regulás, y vas a la desregulación de precios, ¿qué te suben los tipos? Te suben los precios totalmente, más si le llevas el dólar a ¿cuánto? A 13. Y si le congelás el salario de los trabajadores, ¿qué pasa con el salario real de los trabajadores? El poder de compra se pulveriza. ¿Qué pasa con el consumo interno? Baja. Y sobre todo si ajustás, ¿qué haces? Enfriás. Y más si aumentás, ¿qué cosa? Las tarifas. Y eso justamente le sirve porque congelás el consumo interno. Y ellos tienen mucho más mercancías y alimentos ¿para qué? Para exportar. Cuanto menor es el consumo interno en la Argentina, mejor para estos sectores agroexportadores porque se llenan de plata exportando. Y el último, lo que nos dijo Echeverre el otro día, además de todo esto, ¿qué quiero? Eliminar la retención. Y ahí está, porque yo quiero exportar. Y no quiero que me pagues impuestos a la hora de exportar. Entonces, eliminación completa de todas las retenciones a los productos agropecuarios. Y si vos le eliminás las retenciones a todos los productos agropecuarios, lo que van a hacer es exportar el 100% de la producción, desabastecen el mercado interno y esto genera todavía mayor inflación. ¿Qué modelo es este? El modelo agroindustrial exportador. Solo producir, ¿para qué mercado? Externo. ¿Cómo tiene que ser el salario en ese modelo? Lo más bajo posible. ¿Cómo tiene que ser el consumo de los argentinos en ese modelo? Lo más bajo posible. ¿Qué tiene que pasar con la industria? Quebrar y desaparecer. ¿Qué tiene que pasar con el desempleo? Subir. ¿Qué es lo que va a generar ese modelo? Pobreza, desempleo, indigencia y concentración en ingresos. Pero no lo quieren hacer ellos. ¿Quieren que lo haga quién? Cristina. Quieren que lo haga Cristina. ¿Y cómo le responde Cristina? Regulación cambiaria. Esto famoso que se llama ¿cómo? CEPO es regulación cambiaria. ¿Qué es regulación cambiaria? Regulación cambiaria es poner prioridades. Che, ¿para qué querés los dólares? Y bueno, yo quiero saber qué, quiero pasar el depósito que tengo en pesos, lo quiero, ¿qué? Dolarizar. No. Te regulo. Vas a poder comprar un porcentaje de tu ingreso corriente, pero no la riqueza. Regulación cambiaria. Porque si vos desregulás cambiaria, hacés la desregulación cambiaria, se pulveriza en 2 minutos, ¿qué cosa? Y eso es lo que quieren, ¿quién? Los sectores agroexportadores. Que desregule, por eso insisten con el cepo. Y ahora lo flexibilizás y ¿qué dicen? Continúa el cepo. ¿Cuál es la idea? El objetivo de ellos es fin del cepo, pero con un objetivo claro, que todos los argentinos salgan a comprar dólares, pulvericen la reserva del Banco Central y sí o sí ahí el gobierno va a tener que llevar el tipo de cambio ¿a cuánto? A 13. Por eso se oponen a la regulación cambiaria. Segundo, administración de precios. Esto es todo contrario a la desregulación. Muchachos, precios cuidados, alerta temprana. Nos vamos a sentar con todos los sectores de la producción. El Ministerio de Economía tiene una Secretaría de Comercio donde tiene economistas que están analizando todos los tiempos cuáles son los costos de los tipos. Y nos